Hermanos queridos, voy a invitarles para que vayamos al Salmo número 128. Y como lo decía el pastor Piñero, me han encomendado hablar sobre la soberanía de Dios y la familia. Y yo he estado luchando delante de Dios y con su palabra, en oración, en súplica, para pedirle que me permita comprender y transmitir a ustedes algo que sea edificante con respecto a ese tema, a la a la soberanía de Dios en la familia. Lo primero que yo quisiera considerar en esta sesión, y voy a estar en 3 diferentes sesiones con ustedes, es la soberanía de Dios en el establecimiento de la familia. Posteriormente vamos a hablar de la soberanía de Dios en las calamidades dentro de la familia. Y para el tema de esta noche, pues vamos a leer el Salmo 128. Y quiero que antes de que lo leamos, vean ustedes en este Salmo, como el Salmo lo refleja en realidad, un cántico a la creación y particularmente un cántico a la institución o a una de las instituciones que Dios decretó que fuesen parte de la creación, es decir, la familia. El Salmo 128 es un cántico que refleja lo que sucedió en el libro de Génesis con respecto a la familia, pero aquí lo dice en forma de cántico. Muy bien, dice el Salmo 128, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Amén. Una oración, hermanos. Padre nuestro, una vez más agradecemos y rogamos tu bendición, tu misericordia, Señor, y tu presencia en nuestras vidas, para que podamos, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, tener una mente clara y un corazón sumiso, manso, para recibir tu palabra. Que derrame, Señor, esa unción maravillosa que has prometido a tu pueblo sobre cada uno de nosotros, para escuchar y para tu siervo, Señor, anunciar tu palabra. Que el nombre de Jesucristo sea exaltado, que tu evangelio, Señor, sea proclamado, y que nuestros hogares sean edificados y nuestras vidas, Señor, sean santificadas con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, como les decía, hermanos, el Salmo 128 refleja de una manera poética lo que nos dice el libro de Génesis en el capítulo 1 respecto al establecimiento de la familia. El Salmo 128 es compañero del Salmo 27. Ustedes notarán que ambos salmos hablan de la familia. El Salmo 127 comienza diciendo que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. De las casas, o sea, de las familias, proceden las ciudades, las culturas. Y es Dios el que estableció eso. Dios estableció la familia y Dios estableció que el hombre tomara dominio, ejerciera control. Dios le dijo fructificad y multiplicaos. Le dijo al hombre y a la mujer, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, enseñoreaos. En otras palabras, Él estableció la familia y estableció que de esa familia se establecieran naciones y que así fuera, porque Él lo estableció soberanamente. Y todo eso, por supuesto, hermanos, con trabajo. Lo primero que Dios le dio a Adán fue trabajo. Antes de darle esposa, le dio trabajo. Así que he entendido que el pastor Castañeda está hablando de los solteros. Y
sin duda les dirá que antes de que se casen tienen que tener un buen trabajo, ¿no? Pues eso es lo que hizo Dios con Adán, le dio un buen trabajo. Y después de eso le dio esposa, ¿no? Imaginen ustedes si le dan una esposa y no tiene trabajo. Además le dio una casa, una buena casa. Así lo estableció el Señor. Él es muy sabio. Él, en su soberanía, por supuesto, actúa en conjunción con su sabiduría. Así que el Salmo 127 habla de la casa, de la ciudad y del trabajo. Y habla de los hijos también. Dice que los hijos son fruto del vientre, que son herencia del Señor y que son flechas en las manos de un guerrero. Así es como el Señor lo estableció. Y todo eso, ven ustedes, se refleja los principios establecidos en el libro de Génesis con respecto a la familia. Pero el Salmo 128, compañero del Salmo 127, refleja de una manera poética también los mismos principios. Dice, bienaventurado todo aquel, por supuesto cuando dice todo aquel se refiere al varón, al hombre, varón. Todo aquel varón podríamos poner ahí. De hecho, en el verso número 4 lo ratifica cuando dice aquí, así será bendecido el hombre, el varón, que teme a Jehová. Así que el verso 1 del Salmo 128 comienza diciendo, bienaventurado todo aquel varón que teme a Jehová, que anda en sus caminos. E inmediatamente habla del trabajo. Dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Reflejando lo que Dios hizo en Génesis, que le dio trabajo. Dios bendice el trabajo esforzado, el trabajo responsable. Y aquí lo dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Y luego habla de la mujer, dice tu mujer. Y luego habla de los hijos, tus hijos. La mujer será como vid, los hijos como plantas de olivo. Y en el versículo 5 habla, hermano, de más allá de la familia, más allá de la familia cercana, digámoslo así, más allá de la esposa y de los hijos. Dice, veas el bien de Jerusalén, habla de la iglesia, y veas a los hijos de tus hijos, habla de los nietos, y así sucesivamente. Es decir, Dios tiene una visión, un propósito para la familia, más allá de nosotros mismos, más allá de nuestras circunstancias y de nuestra propia generación. Por supuesto, Él nos dio los principios para que nosotros aprendamos a vivir de una manera fiel en nuestra generación y de esa manera nosotros podamos dejarle un legado a la próxima generación. Pero para eso tenemos, hermanos, que tener una visión clara de lo que Dios estableció para la familia. Así que, en ese contexto, hermanos, quisiera esta noche mencionar 3 aspectos de la soberanía de Dios en el establecimiento de la familia. Primero, la estructura que Dios le dio a la familia soberanamente, la estructura divina de la familia. Segundo, la atmósfera espiritual que Dios espera de la familia, que debe gobernar la familia. Y tercero, las implicaciones escatológicas de la familia, las implicaciones generacionales de la familia. Bien, para eso vamos a irnos refiriendo, hermanos, al Salmo 128, pero vamos a ir regresando al libro de Génesis, que es, por una buena razón, se llama Génesis, ¿no? Se llama Génesis porque ahí está la semilla de todo. Todas las doctrinas están allí, hermanos, sembradas en el libro de Génesis. Ustedes quieren entender la Biblia y entender la vida. Y por supuesto la familia, todo lo que tiene que ver con los atributos de Dios, las obras de Dios, los propósitos de Dios. Pues vamos al Génesis. Génesis es vital. Muy bien, de manera que no podemos evitar, hermanos, regresar al libro de Génesis. De hecho, como se los dije, el Salmo 128 es un canto, es un poema a lo que el libro de Génesis nos muestra. Muy bien, hablemos en primer lugar entonces, hermanos, de la estructura divina
de la familia, que es un acto soberano de Dios. Dios así lo estructuró. Es así como Dios quiere que la familia sea concebida, que la familia funcione. Es así la única manera en que la familia puede realmente funcionar, glorificar a Dios y dar frutos conforme a su voluntad. Regresemos entonces al libro de Génesis, por favor. Vamos al capítulo 1, verso 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y le dijo, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Aquí está Dios estableciendo la familia, hermano, y está estableciendo la estructura que la familia debe reflejar de acuerdo a su voluntad, a su soberana voluntad. Lo primero que notamos, hermanos, es que Dios se propone hacer al hombre a su imagen y semejanza. Pero cuando leemos eso lo leemos en el verso 26, pero cuando leemos en el verso 27 expande esa idea de la creación del hombre y dice que el hombre es varón y hembra. Creó Dios al hombre a su imagen, dice el verso 27. Varón y hembra los creó. En otras palabras, cuando él dice cuando Dios dice hagamos al hombre, está hablando del hombre en términos genéricos. Dios no es políticamente correcto, ¿no? Él le dice hombre al hombre y a la mujer. Dice, hagamos al hombre. Y luego nos explica, y creó Dios al hombre. Varón y hembra los creó. O sea que él habla en singular. Dice, hagamos al hombre, pero crea a dos. Crea al hombre y a la mujer. Y Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y ahí está estableciendo el Señor un principio que el hogar debe de reflejar, que toda familia debe reflejar. Nuestros matrimonios deben reflejar eso, hermanos. Nuestros matrimonios deben ser teocéntricos. Nuestros matrimonios deben reflejar la imagen de Dios. En este caso, está mostrándonos de una manera sutil, indirecta, no vamos a decir directa, esto no es una doctrina dogmática, pero está mostrando, hermanos, la unidad y la diversidad en el matrimonio, que refleja en cierto modo la unidad y la diversidad en la persona de Dios. Dios es tres personas y un Dios. Tres personas y un Dios en esencia. Bueno, en el caso del matrimonio, no son tres, somos dos. Son dos. Pero es uno. Dice, ya no serán dos, sino uno. Y eso es un principio que tiene que prevalecer en la vida de toda familia, de todo matrimonio principalmente. En este caso es del matrimonio, no de la familia, porque cuando los hijos vienen, los hijos no son uno con el padre y la madre, ¿verdad? La Biblia no dice que los hijos serán uno con el papá ni con la mamá. Los hijos vienen y después se van. Uno comienza solo con su esposa, después vienen los hijos, qué alegría, qué maravilla, o sea, qué felicidad. Y después se van y lo dejan a uno solo otra vez con su esposa.
Ellos no son parte de ese cuerpo y serán un solo cuerpo, una sola carne. Ellos no son una sola carne con el papá y la mamá. El padre y la madre son una carne. Eso, hermanos, establece un principio de unidad y de diversidad, que es lo que existe en la esencia de Dios, en la persona de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero Dios creó al hombre y a la mujer. Y luego los unió en pacto, en un pacto sagrado. Y aunque no se menciona la palabra pacto acá en relación al matrimonio, pero Dios fue el que unió a Adán y a Eva. Dios durmió a Adán, formó a Eva, se la trajo a Adán y los casó. No hubo una ceremonia como la que nosotros solemos tradicionalmente ver o hacer, realizar en nuestro entorno y en nuestra cultura, pero era una ceremonia divina, era un pacto. Cuando Adán vio a la mujer, dice que Adán dijo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dice el escritor, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, una carne, una carne. De manera que cuando nosotros entramos en una relación familiar, y cuando digo nosotros me refiero a un hombre y una mujer, entran en una relación familiar de matrimonio, entran en un pacto, entramos en un pacto que nos une inseparablemente, en un pacto que nos une indisolublemente, porque Dios aborrece el divorcio. El divorcio es causa del pecado, y vivimos en un mundo caído en donde existe el divorcio, pero Dios aborrece eso. Así que Dios en su estructura ha establecido que el matrimonio sea indisoluble, que el matrimonio sea una unión de pacto indisoluble, permanente. De la misma manera que en la Trinidad hay una unidad, en el matrimonio debe haber una unidad. Es un principio que se puede ver reflejado en el hecho de que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y a semejanza. Y por supuesto, la imagen y la semejanza de Dios tiene otras implicaciones, pero yo me estoy refiriendo a este punto específico. Ahora, también Dios estructuró el matrimonio de tal manera que fuera un hombre y una mujer. Esto significa que el matrimonio, en la estructura original establecida soberanamente por Dios, el matrimonio es y debe ser y siempre será, y es algo que nosotros defendemos, que nosotros entendemos y que nosotros, hermanos, proclamamos, que el matrimonio es heterosexual, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. No puede ser de otra manera. Todo aquello que atente en contra de este diseño divino es abominable delante de los ojos de Dios, es reprochable, es en contra de la voluntad de Dios, es una rebelión en contra de Dios, es una rebelión en contra de lo establecido por el Señor. Esta ordenanza del matrimonio está establecida de esta forma. Y eso siempre ha sido una batalla, hermanos. Por eso es que Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, ¿no? Por eso es que Dios prohibió a los israelitas cuando entraron a la tierra prometida que un hombre con un hombre tuvieran intimidad, o que un hombre se vistiera como mujer o una mujer como un hombre. El transexualismo, el transvestismo, la homosexualidad están fuera por completo del diseño divino. Hombre, varón y hembra los creó. Eso es básico y esencial. Pero esa es la lucha y será la lucha, y cada vez será una lucha más encarnizada y peligrosa que nosotros estaremos luchando.
En tercer lugar, podemos ver, hermanos, que el matrimonio Dios lo estableció para que fuese monógamo, un hombre y una mujer. En el capítulo 2 dice, en el verso número 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Se unirá a su mujer. Es una unión, hermanos, tan íntima, tan exclusiva, tan única, tan diferente, que ni el padre ni la madre tienen lugar en esto. Los hijos tampoco tienen lugar en esto, en el sentido de que los hijos no son una carne con el padre y con la madre. Los hijos vienen, son una bendición, forman parte de la estructura divina, pero tienen su lugar. Lo que leemos aquí en la Escritura, hermanos, es que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y eso está hablando, por un lado, de la monogamia. Es decir, que un hombre debe ser fiel a su mujer. La mujer debe ser fiel al hombre. Permanentemente, en contra de toda circunstancia, en contra de toda corriente cultural. Y no solamente eso, sino que cuando Dios dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, Él está hablando de una intimidad única y exclusiva que no existe en ninguna otra entidad humana, que no existe en ninguna otra relación humana. La intimidad entre un hombre y una mujer casados en el matrimonio es única, es exclusiva. Y es una intimidad de pacto. Porque como lo mencioné previamente, hermanos, cuando Dios dice dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, aquí está implícito, aunque no está mencionado de una manera explícita, pero está implícito el pacto matrimonial. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una sola carne implica una intimidad que abarca lo emocional, que abarca lo físico, lo sexual y que abarca sobre todo lo espiritual. Así que esto es la manera en que Dios estructuró originalmente el matrimonio, que refleje la imagen de Dios en esa unidad indisoluble, que sea teocéntrico el hogar. Pero ese teocentrismo comienza con la conciencia que el hombre debe tener cuando se casa y con las responsabilidades que debe asumir y las metas que se debe trazar. Cuando la Biblia dice que la mujer será ayuda idónea, es ayuda no para las ocurrencias del hombre, sino ayuda para que el hombre busque la gloria de Dios, los propósitos de Dios, el reino de Dios. Amén. Es para eso que la mujer es ayuda. En otras palabras, Dios estructuró el matrimonio de esta manera, que refleje su imagen en la igualdad y la unidad, en la diversidad y la unidad. Que sea heterosexual, un hombre y una mujer, que sea monógamo, fidelidad, permanencia, sea teocéntrico y que haya intimidad, una intimidad única, exclusiva, como no existe en ninguna otra relación. Y también Dios agregó otro elemento, el elemento de la multiplicación. El propósito del matrimonio, entre otras cosas, es crear una descendencia para Dios. Dios dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y enseñoreaos. Ahora, básicamente lo que Dios estaba diciendo allí, hermanos queridos, es que Adán y Eva tenían la tarea de multiplicar la imagen de Dios,
de llenar la tierra de la gloria de Dios, como dijo el profeta. Adán y Eva no lo hicieron, Cristo lo está haciendo. Porque Adán y Eva fracasaron en eso. Pero la escatología original del matrimonio era llenar la tierra con la imagen de Dios, una descendencia para Dios, para su gloria. Así que eso es en cuanto a la estructura divina soberanamente establecida por Dios. Ahora, en segundo lugar, y para eso quiero, hermanos, que vayamos al Salmo 128, de nuevo. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Perdón, en el verso 3 leo, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Ahora, lo que nos está reflejando este cántico, este salmo, hermanos, es, por supuesto, lo mismo que nos dice el libro de Génesis, que el hombre debe ser el que establece la dirección, el rumbo y la autoridad dentro del matrimonio. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. El segundo punto al que quiero referirme es el de la atmósfera espiritual que Dios ha establecido para el hogar. Dios no solamente le dio una estructura al matrimonio y al hogar, sino que también demanda una atmósfera específica en el matrimonio. Esa atmósfera incluye la autoridad, incluye el amor, incluye la instrucción y el trabajo. Como lo dije anteriormente, hermanos, en el Salmo 128, tanto en el Salmo 127 como en el Salmo 128 y en el libro de Génesis, se refleja que Dios estableció que la familia se fundamentara en el ambiente del trabajo. Dios le dio a Adán trabajo, le dio por lo menos 3 asignaciones. Primero le dijo, la más grande asignación era llenar la tierra y sojuzgarla. Luego le dio la asignación de labrar el huerto y guardarlo. Y luego le dio la asignación de ponerle nombre a los animales. Claro, llenar la tierra, fructificar y llenar la tierra era una asignación generacional. Eso tenía que ver, hermanos, con los nietos y los bisnietos y todo lo que habría de venir posteriormente. Eso no lo iba a hacer el hombre, aunque seguramente Adán vio a los nietos, bisnietos y tataranietos, vivió 100 y tantos años. No puedo evitar decir, hermano, que Dios me ha dado el privilegio ahora de ser un abuelo. Es una bendición maravillosa. Ver cómo el Señor, hermanos, al paso de los tiempos, va cumpliendo sus propósitos a través de las generaciones. El Salmo 90, escrito por Moisés, dice, Dios, tú nos has sido refugio de generación en generación. Así que la primera asignación que Dios le da al hombre es a largo plazo. Que llene la tierra, que fructifique, que la sojuzgue, que se enseñoree, que establezca una familia numerosa, de la cual posteriormente saldrían tribus y naciones, para llenar la tierra de la gloria de Dios. A largo plazo. Pero a más inmediato plazo, Dios le da al hombre un trabajo puramente físico, que era de
de labrar el huerto y de guardarlo. Era un trabajo de mucha responsabilidad. Y Dios le da el huerto a Adán y le da el trabajo de labrarlo y de guardarlo, protegerlo. Y también Dios le da a Adán un trabajo que no es físico necesariamente, sino que es mental, es intelectual, el de ponerle nombre a los animales. Esa debe haber sido una tarea muy interesante, hermanos, y debe haber sido una tarea bastante agotadora mentalmente, supongo yo. Qué tarea, ¿no? Más curiosa de ponerle nombre a los animales, pero es la tarea que Dios le dio a Adán. Como decirle, usa tu imaginación, usa tu mente, desarróllate intelectualmente, mira, observa todo lo que hay a tu alrededor, trabaja. Así que la familia, como lo dije previamente, hermanos, no puede establecerse si no hay una conciencia de labor, de trabajo, de responsabilidad. Tiene que haber esa conciencia. Por eso es que no se pueden casar gente inmadura. No se debe casar gente inmadura. Gente irresponsable, no está preparada para casarse. Gente sin preparación, y jóvenes, ustedes, los solteros, es el tiempo ahora de prepararse. Es la bendición que Dios les da a ustedes de la energía, la juventud, el ánimo y el tiempo también, para que se desarrollen y puedan trabajar y establecerse y prosperar e invertir en su futuro. Bueno, cuando Eva nació, o más bien cuando Eva fue creada, que Dios la creó, ya Adán tenía casa. Tenía una casa donde llevarla, tenía un buen trabajo, producía. El hombre había aprendido a trabajar, había aprendido a pensar. Eso es necesario para un buen matrimonio. Ahora, en segundo lugar, tenía que haber un ambiente de instrucción. Dios le dijo al hombre, de todo árbol que hay en el huerto puedes comer, pero el árbol, el fruto del árbol que está, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que comas de él morirás. Ahora, era la responsabilidad de Adán, hermano, no solamente entender lo que Dios estaba diciendo, obedecer lo que Dios estaba diciendo, pero instruir a su esposa y a sus hijos acerca de lo que Dios le estaba diciendo. Nosotros sabemos que Adán fracasó. Adán no instruyó a su mujer adecuadamente. Y si la instruyó, fue solamente una instrucción puramente mental. No la protegió adecuadamente. De eso hablaremos después. Pero la atmósfera establecida por Dios en el matrimonio debe ser una atmósfera de responsabilidad, de madurez, de trabajo. Por eso el Salmo 127 menciona el trabajo. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. Ahora lo que el Salmo está diciendo allí, hermano, lo que está sugiriendo es que sí, hay que trabajar, pero también hay que trabajar con propósito. Y un propósito centrado en Dios, no simplemente por los beneficios que el trabajo nos da. Porque por demás, dice, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Porque hay gente muy responsable para el trabajo, que son muy hábiles también para trabajar y para producir, pero no lo hacen para Dios. Esa es una perversión del trabajo. Y hermanos, todas las instituciones que Dios estableció en la creación han sido pervertidas por los hombres y están siendo atacadas, siempre han sido atacadas por la cultura mundana, desde los días de Caín y los días de Nimrod
y de los antidiluvianos y los paganos de Canaán, Sodoma y Gomorra, y nuestros días también. Todos esos conceptos, esos principios, hermano, han sido atacados y siguen siendo atacados. Y nadie, sino el pueblo de Dios, hermanos, tiene la responsabilidad de comprender esos principios y de vivir en ellos, y de vivir por ellos, y defenderlos, y de establecerlos en nuestras vidas. Y es una batalla. Porque de la misma manera que Satanás entró para extraviar a Eva, así Satanás sigue buscando extraviar nuestros sentidos el día de hoy y alejarnos de la sincera fidelidad a Cristo y alejarnos de la estructura divina. Satanás lo sigue haciendo. Lo ha hecho y lo sigue haciendo, hermanos. Todo esto es un ataque satánico en contra del orden establecido por Dios. Por eso nosotros tenemos que estar claros. Salmo 127 y 128, hermano, nos ilustran de una manera poética y muy gráfica estos principios. El principio del trabajo. Esto es, hermanos, la atmósfera que Dios estableció. Él estableció no solamente la estructura de que el matrimonio debe reflejar la imagen de Dios, debe ser heterodoxo, monógamo, teocéntrico, tiene que ser íntimo en el marco de un pacto sagrado para multiplicación. Pero también Dios estableció la atmósfera. La atmósfera es que el matrimonio exista en el marco, en la disciplina del trabajo y la responsabilidad. Pero también, hermanos, la atmósfera incluye la autoridad e incluye el amor. La autoridad y el amor. Y de esto voy a hablar brevemente porque vamos a hablar un poco más ampliamente después. Pero lo mencionamos. La autoridad y el amor. Cuando Dios le dijo a Adán que llenara la tierra y la sojuzgara, era él el responsable, era él el cabeza, era él el guía. Dios creó a Eva para ser ayuda idónea. Dios le dio a Eva los dones, las capacidades, las aptitudes para poder ser ayuda para Adán en cumplir el propósito de Dios, de llenar la creación de su imagen. Pero esto, hermano, esta relación tenía que funcionar y debe funcionar, porque así lo estableció el Señor, en el marco de la autoridad divina. En el marco de la autoridad divina sobre Adán y en el marco de la autoridad divina delegada por Dios a Adán, para que Adán la ejerza. Y Adán debe ejercer esa autoridad para cumplir los propósitos de Dios, guiando a su esposa a esos propósitos, guiando a los hijos. Ahora, esto también requiere el amor. El apóstol Pablo habla de eso. El apóstol Pablo dice que el hombre debe amar a su mujer. Pero eso no fue un invento de Pablo, hermanos. Eso no es un invento neotestamentario. Eso es lo que Dios estableció desde la creación. Aunque allá en el libro de Génesis no lo dice así, pero es obvio. Pablo no está inventando un nuevo principio para el matrimonio. Pablo está reflejando lo que ya, aunque no se menciona explícitamente en el libro de Génesis, la manera en que debe funcionar el matrimonio. El hombre debe amar a la mujer. Y tiene que ser así, hermanos, porque si el matrimonio está reflejando la imagen de Dios y el hombre refleja la imagen de Dios, el hombre tiene que actuar en amor, porque Dios es amor, porque Dios todo lo que hizo, lo hizo por amor. La creación la hizo por amor. De una manera soberana, porque Dios no necesitaba crear, Dios no nos necesita a nosotros.
Dios no necesitaba el universo, ni la tierra, ni los cielos, ni a ninguno de nosotros, ni los ángeles. Dios es solo en su gloria y en su magnificencia, único, autosuficiente. Dios siempre está satisfecho consigo mismo, porque Él es Dios, eterno, amor, completo y pleno, el yo soy. Sin embargo, Él nos creó a nosotros por amor. Y cuando Él estableció esta institución, más bien, cuando Él estableció las ordenanzas en la creación, entre ellas la familia, esta tenía que funcionar en el contexto del amor. Por supuesto, no el amor sentimental, mundano, el amor puramente natural de los hombres, que el amor que los hombres manifiestan en el mundo, los no cristianos manifiestan en el mundo, es un reflejo desfigurado del amor verdadero. Es un reflejo pecaminoso del amor verdadero. Porque el único amor santo, hermanos, que nosotros conocemos aquí en la tierra es el amor de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es el único amor. Dice que en esto consiste el amor, en que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. El amor es no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Dios es amor y su amor lo mostró en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo estaba derramando su sangre por amor a su esposa. Y el apóstol Pablo dice que así como Cristo amó a la iglesia, así los maridos deben amar a sus mujeres. Debemos de amar a nuestras mujeres, hermanos. Pero para amar a nuestras mujeres, nosotros debemos de amar a nuestras mujeres por la misma razón por la que Cristo ama a la iglesia. ¿Saben ustedes por qué Cristo ama a la iglesia? Por amor al Padre. Porque el Hijo ama al Padre y vino a hacer la voluntad del Padre. Y ama a la iglesia por amor al Padre. No por amor a nosotros. Nosotros no tenemos nada amable en nosotros mismos. Pero dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Y el Hijo estuvo dispuesto, le dijo: heme aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y vino y mostró su amor de una manera sacrificial, negándose a sí mismo. Oh, hermanos, qué vergüenza para nosotros los hombres, porque cuánto fallamos nosotros en eso para con nuestras esposas. Cuánto necesitamos humillarnos y pedirle al Señor que tenga misericordia y nos enseñe a amar de esa manera. Pero todos los varones que estamos aquí, hermanos, si les preguntan a nuestras esposas, vamos a quedar mal. En una o en otra cosa. Porque nosotros fallamos, pero Cristo no falla. Y precisamente por eso nuestra mirada debe estar en Él. Él es el amor, Él nos muestra el amor, porque así Dios estableció que su matrimonio, o más bien que la familia fuera establecida y los matrimonios funcionaran. Así que para los solteros, bueno, me estoy inmiscuyendo un poco en el tema del pastor, pero es nada más una pequeña intrusión. Aprendan lo que es el amor, amen a Dios. Y por amor a Dios, amen a la mujer que Dios ponga en su camino por su providencia. Y ámenla con amor de pacto, no con amor de sentimiento puramente. Claro, el amor de Dios, hermano, es un amor también afectuoso, es un amor tierno. Es un amor, hermano, que, bueno, en el mundo se usa la palabra enamorado. Enamorado es estar metido en el amor. Pero es el enamoramiento de los mundanos, es puramente sensual, es puramente sentimental, es puramente instintivo, es instintivo solamente. Pero el amor verdadero de los hijos de Dios es el amor que proviene del amor que Dios nos tiene a nosotros. Y que por amor a Dios nosotros somos capaces de entrar en un pacto de amor con la mujer que habremos de casarnos, o el hombre que la mujer habrá de casarse. Un pacto de amor.
pero un pacto de amor que se deriva del amor de Dios y que está centrado y ejemplificado, personificado, encarnado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, así que la atmósfera debe ser atmósfera de responsabilidad y trabajo, madurez, de amor y de autoridad. Autoridad. El hombre era responsable, el hombre tenía que guiar, dirigir, darle rumbo, dirección, proveer, proteger. Esa es la responsabilidad de los hombres, hermanos. Proteger, guiar, instruir, proveer. Eso tenemos que aprenderlo. Tenemos que entenderlo. Se supone que Adán lo tenía que haber entendido. Fracasó. Es asombroso, hermanos, cómo ese hombre fracasó, teniendo todo a su favor. Tenía, como se podría decir, tenía todo lo que se necesita para ser feliz. Y cayó en la miseria. Como muchas veces nos sucede a nosotros y en nuestros hogares. Y hablaremos, hermano, en la próxima sesión sobre las miserias de la familia y la soberanía de Dios en las calamidades familiares. Pero Adán falló, fracasó. Pero eso, hermanos, no invalida el hecho de que Dios ha establecido que hasta el día de hoy y siempre el matrimonio, la familia debe funcionar en términos de la autoridad del padre sobre su esposa y sobre sus hijos, para guiar, para proteger, para proveer, para establecer el rumbo de ese matrimonio. Y para enseñarle a los hijos la obediencia. Cuando la Biblia dice en el 5º mandamiento, hijos, obedeced a vuestros padres, el mandamiento, hermano, es para los padres que le enseñen a sus hijos a obedecer. Porque ¿cómo van a aprender a obedecer ellos si la Biblia dice que en el corazón de los muchachos hay necedad desde que nacen? La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Y la vara de la corrección, que son los padres son los que tienen la vara de la corrección, ellos le alejarán. Es decir, el 5º mandamiento no puede ser cumplido sin un padre responsable y una madre responsable. Así que esa es la atmósfera del matrimonio. Debe ser una atmósfera de trabajo, de autoridad, de amor, de sumisión. En este caso, sumisión de la mujer hacia el varón y del varón a Dios. Porque la sumisión de la mujer al varón es una sumisión también, de la misma manera que el amor del varón a la mujer es un amor de pacto y un amor por causa del amor de Dios. La sumisión de la mujer al varón es una sumisión de pacto y una sumisión por amor a Dios. Porque en algunos momentos de nuestro matrimonio, hermano, las mujeres no se portan muy amables. No son fáciles de amar. Porque son pecadoras todas nuestras esposas. Y los varones, para las mujeres, no son fáciles de sujetarse. Porque pueden ser desconsiderados. Pueden ser abusivos o irresponsables. Pero cuando existe un pacto, cuando se tiene la conciencia de que esta es la atmósfera que Dios ha establecido y nosotros entramos en este pacto matrimonial, entonces nosotros comprendemos que nuestro cónyuge puede fallar, puede pecar, pero que nosotros podemos seguir confiando en el Señor y Él no nos va a fallar. Muy bien, de esto hablaremos un poco más elaboradamente después. Pasemos a la tercera consideración, hermanos. La tercera consideración tiene que ver con las implicaciones escatológicas de la familia. Cuando Dios le dijo a Adán, fructificad, Adán y Eva, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla,
y enseñoreaos. Él estaba hablando, como ya lo mencioné previamente, estaba hablando a largo plazo. Estaba hablando de generaciones, de una visión generacional. Y noten ustedes en el Salmo 128, que leímos inicialmente, el Salmo termina de la siguiente manera, en el verso número 5, dice: bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, y paz sea sobre Israel. Comienza hablando del varón, y dice que el varón es bienaventurado cuando teme a Jehová, cuando anda en sus caminos, es decir, cuando entiende la voluntad de Dios y se encamina por ese rumbo y encamina a su familia por ese rumbo. Bienaventurado. Dice: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. O sea, cuando el hombre entiende que el trabajo es para Dios, que el trabajo también es una institución divina, que el trabajo no es simplemente para ganar dinero o para escalar en posiciones de tipo corporativo o profesional, sino que el trabajo es para Dios. Entonces dice: comerás el trabajo de tus manos y te irá bien. Y luego dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tu mujer será exquisita, será deleitosa, será útil, será grata, como vid, como una vid que produce frutos. Y tú puedes sacar de allí las uvas y puedes producir vino que alegre el corazón del hombre, dice el Salmo 104. La mujer debe de alegrar nuestras vidas, hermanos. Claro, en este mundo caído, lo vemos en la Biblia y lo vemos en la realidad, hermanos, de la vida. Eso hay que lucharlo. Eso no viene automáticamente. Hacer que la primera semana de la luna de miel puede ser muy maravillosa, ¿no? Pero después de la luna de miel viene una batalla de verdad. Y es una batalla por la gloria de Dios. Pero es una batalla que cuando se pelea, hermanos, conforme a los principios del Señor, entonces nos produce estos frutos. Y dice: tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Y luego en el verso número 5 dice: bendígate Jehová desde Sión. Ahora no está hablando solamente de la mujer y de los hijos, ahora está hablando de Sión. Y veas el bien de Jerusalén. Ahora está hablando de Jerusalén. Y para nosotros, hermanos, Sión y Jerusalén, claro, está hablando él literalmente de Sión y Jerusalén en aquella época, pero para nosotros hoy Sión y Jerusalén, y en realidad siempre lo ha sido así, de una manera espiritual, es la iglesia. La iglesia. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén. El bien de Jerusalén viene a través de familias sólidas, de matrimonios fieles. Y veas, dice el verso 6, a los hijos de tus hijos, y paz sea sobre Israel. Aquí está hablando, hermanos, de la escatología del matrimonio, por así decirlo. Está hablando de que el matrimonio tiene implicaciones más allá de lo que nosotros vivimos en nuestro hogar, que nosotros tenemos que aprender a ver el matrimonio como algo mucho más allá. Y cuando lo pensamos de esa manera, hermanos, la familia, con todo lo importante que es, no es tan importante como el reino de Dios, porque últimamente lo más importante es el reino de Dios. La familia es un medio, es una institución establecida por Dios para avanzar su reino. Cuando Dios le dice al hombre: fructificad, multiplicad, llenad la tierra, era como que le estuviera diciendo: establece mi reino, tú vas a ser
el instrumento y vas a ser el administrador para que mi reino se establezca en la tierra. Era una proposición escatológica, hermanos, generacional. Por eso nosotros vivimos en la batalla de nuestro matrimonio y de la formación de nuestros hijos y de la armonía con nuestra esposa y de la piedad y del temor de Dios y de la enseñanza. ¿Pero para qué? Para edificar la iglesia. Y no solamente una iglesia local, claro, la iglesia local, porque es donde Dios nos ha puesto a nosotros providencialmente. Dios nos pone en una iglesia local providencialmente, pero el propósito de Dios va más allá de nuestra familia y más allá de la iglesia local, va hacia el reino de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo: no penséis que he venido para traer paz en la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. He venido para poner disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es lo que Dios está diciendo ahí? Lo que Cristo está diciendo. Está diciendo: en la casa va a haber disensión si no hay esa visión del reino, si no hay esa visión espiritual de los propósitos de Dios. Va a haber espada. Y dice el Señor: y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Eso lo dice en Mateo 10:35, si ustedes lo quieren ver posteriormente. Y luego el Señor agrega: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Es decir, hermanos, el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si queremos que nuestro hogar sea un hogar sano, sólido, piadoso, si queremos que nuestro hogar honre a Dios, hermanos, tenemos que entender la estructura original que Dios en su soberanía ha establecido para el matrimonio, para la familia. Tenemos que entender la atmósfera que Él espera, pero tenemos que hacer todo eso, hermanos, con la visión del reino de Dios, de la gloria de Dios, de los propósitos eternos de Dios. Dios estableció 3 instituciones, por lo menos en la creación: la familia, la iglesia y el Estado. La familia, la iglesia y el Estado. Esas instituciones no son humanas, no las inventaron los hombres. La familia no la inventó el hombre, la iglesia no la inventó el hombre, el Estado tampoco lo inventó el hombre. Dios es el que estableció leyes para las naciones. Pero tanto la iglesia como el Estado, hermanos, son extensiones de la familia. Una iglesia no puede ser una iglesia sana y sólida, fuerte, sin familias, sin matrimonios. Y una nación tampoco puede ser sana, sólida, fuerte, sin la familia. Por eso el ataque satánico contra la familia en nuestra cultura. Por eso, hermanos, es que la iglesia es el más grande enemigo del Estado pagano. Por eso es que la iglesia es el objetivo de Satanás en esta cultura, en esta sociedad. Y por supuesto, para destruir la iglesia, Satanás busca destruir las familias y el concepto de la familia. Pero la iglesia, hermanos, o más bien la Biblia, siempre nos ha dado esa visión de el propósito de Dios a través de las familias. Génesis 3:15 lo deja ver cuando el Señor le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Está hablando de una simiente, está hablando de descendientes que culminaron en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Él es la simiente suprema.
Pero antes de la simiente suprema, que es Cristo Jesús, hubo otras simientes, es decir, hijos, muchos hijos. Por eso la Biblia, hermano, es tan abundante en relatos de nacimientos. Muchos nacimientos. El nacimiento de Caín y Abel, el nacimiento de Enós, el nacimiento de todos los descendientes de Enós, el nacimiento de Moisés, el nacimiento de Samuel, el nacimiento de todos aquellos hombres piadosos, de Isaac, de Jacob, hasta que culminan con el nacimiento supremo de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el Señor a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero claro, no era en Abraham propiamente, era en la simiente de Abraham. Es decir, hermanos, tenemos que tener ese concepto, esa visión de que Dios está haciendo algo más allá de lo que nosotros podemos ver, de lo que nosotros estamos haciendo ahora. Tenemos que ver más allá y luchar por esta estructura divina de la familia, por esta atmósfera espiritual en la familia y por esta visión eterna, generacional, escatológica de la familia. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea glorificado. Para que se cumpla lo que el Señor le dijo a Adán: fructificad, llenad la tierra, sojuzgadla. Hermanos, ese mandamiento sigue vigente y ha cobrado una nueva forma ahora para nosotros. Ahora, esa nueva forma para nosotros es ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Ir y hacer discípulos. Y los primeros discípulos, hermanos, deberían ser nuestros hijos. Y si nuestros hijos no se convierten, nunca dejemos de orar por ellos. Muchos de nosotros quizás podemos lamentar tener no hijos cristianos. Y algunos quizás tienen que lamentar, hermanos, el no haber formado a sus hijos adecuadamente cuando tuvieron la oportunidad. Pero no te desanimes, sigue orando por ellos, sigue pidiéndole al Señor, que el Señor los puede rescatar en su soberanía todavía. No desmayemos ante eso, hermanos queridos. Tenemos esa visión. Ya no es solamente fructificar y multiplicados y llenar la tierra, es ir y hacer discípulos, hijos espirituales, y llenar la iglesia, llenar la tierra de discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles estas cosas. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, gracias, Señor, por tu soberanía sobre la familia. Gracias por lo que tú haces, Señor, para mostrarnos que lo que este mundo nos dicta es la mentira satánica, la misma mentira satánica que en el huerto, Señor, desvió a Adán y a Eva. No permitas que nosotros seamos desviados. Permítenos, Señor, mantener nuestra mirada fija en Jesucristo y orar por nuestros hijos y orar por nuestros matrimonios y luchar por ellos, Padre, para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.